Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Preguntan por qué le alabo, yo les diré que estando triste llego a mi vida y le alabaré. Si me preguntan por qué esas lágrimas, les contaré. Yo no era nada, Jesús llegó a mi vida y me enamoré. Y mientras tenga vida, y aunque mis fuerzas me fallen, aunque lo pierda todo y todo se vaya, yo te alabaré. Y mientras tenga vida, y aunque mis fuerzas me fallen, aunque lo pierda todo y todo se vaya, yo te alabaré. Y mientras tenga vida, y aunque mis fuerzas me fallen, aunque lo pierda todo y todo se vaya, yo te alabaré. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas.
Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Alessandra Basalo, vengo a testificarle cómo el Señor me quitó mis aretitos. Un día yo estaba en mi casa, yo estaba alabando al Señor y yo le dije a mi abuela, abuela, yo me puedo quitar mis zarcillos. Y mi abuela me dijo, sí, hija, si tú te los quieres quitar. Y desde ese día yo empecé a quitármelos, pero ellos estaban demasiado duros, no me los podía quitar. Entonces mi abuela también intentó quitármelos y no podía. Entonces yo creo que fue un miércoles que estaba aquí en la iglesia, estaba orando y cuando terminé de orar me senté en el altar e intenté quitármelo. De una forma, no sé qué forma, pero me los logré quitar, ellos estaban demasiado duros. Mi abuela ni siquiera los pudo quitar y yo me los quité, pero en el altar. Mi mamá me dijo que para qué me los quité, si a ella le costó demasiado ponérmelos, y cuando saliera de acá me los iba a volver a poner, y yo le dije que no, porque ahí había obrado el Señor. Este testimonio lo dije para que cualquier niña que tuviera el mismo problema que yo, ella le pidiera al Señor y el Señor se les iba a quitar el deseo de su corazón y le iba a quitar los aretes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mi nombre es Marlene Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor Osvaldo Tona. Hoy vengo a testificarle de una experiencia que tuve muy hermosa. Para mí fue muy hermosa. Y fue el 11 de marzo, día viernes, salí de aquí de la iglesia, iba hacia mi casa y empezó a llover por el lado del oeste. El invierno era tan fuerte que yo sentí, en el principio sentí como temor, porque era primera vez de tantos meses que llovía así. Entonces, cuando me bajo del taxi, ya llegando a mi casa, el agua fue más fuerte. Y yo me bajo, y cuando bajo del taxi, empezó a llover tanto que no se veía. Era todo blanco, y yo dije, Señor, yo me aferro a lo que usted nos dijo hace poco, que todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos los iba a dar. Y yo me aferré a esa promesa y salí, bajé del taxi. Cuando bajo dije, Señor, yo lo único que deseo es que tú me lleves con bien a mi casa. Voy pasando la calle, paso a la calle y empiezo a caminar. Yo empecé a alabar al Señor y a decirle gracias, Señor. Y eso eran las palabras que salían de mi boca cuando yo iba caminando. Oía de lejos, muy lejos, escuchaba a la gente gritando, Señora, Señora. Y yo no veía a nadie porque era demasiada agua. Caminando, tanto porque vivo lejos, y cuando voy caminando, yo sentía el agua que me daba en las rodillas, sentía el agua subir, y llegó a un estado del agua que ya la sentía por mis piernas, por los muslos. Y yo no iba pendiente del agua, sino yo sé que usted está conmigo y usted me va a llevar a mi casa. Yo creo que yo no veo nada. Yo iba, mire, caminando y cruzo en el lado donde me tocaba cruzar ya para pasar una pequeña quebrada, y no crucé por ahí, pasé derecho por la misma acera, crucé una rampa que hay una iglesia, crucé en esa rampa
y pasé por el callejoncito. Cuando cruzo hacia el lado donde yo vivo, el agua era más fuerte y yo pasé la calle. Yo pasé la calle y me monté por un rumbo de tierra, pasé por ahí, llegué a la esquina y cuando llegó a la esquina una señora me dice, hermana, ¿usted va a pasar? Y yo le digo, sí, en el nombre del Señor Jesucristo yo voy a pasar. Y yo pasé corriendo y el agua me tambaleó, el agua me llegaba ya por la cintura, por las caderas me llegaba el agua. Yo no tuve ni temor, no tuve nada porque ese era algo que yo me ferré fue al Señor, que yo le dije que Él me acompañara, que Él era el que estaba conmigo. Cuando llego a mi casa, yo veo a todos mis vecinos sacando agua. Y mis vecinos, abro mi casa y yo, Dios mío, mi casa también está inundada. Cuando llego a mi casa, en mi casa no había agua, no había entrado el agua todavía. Y cuando yo abro la puerta de atrás, no había agua. Llama una hermana, la hermana Eliana llama y me dice, hermana, me estoy inundando, la casa se me inundó y me va a caer un árbol encima. Y yo le dije, hermana, aférrese a la palabra que nos dio el Señor, quédese quieta y clame, le dije yo. Cuando yo le digo a ella así, se tranca el teléfono, el agua estaba toda dentro de la casa y pagó el teléfono porque el agua se metió adentro de la casa. Logré subir todos los cables y empecé a sacar agua y cuando abro el cuarto de atrás, el agua me bajaba el agua por las paredes. Ahí entró miedo, entró algo así, me puse muy nerviosa, llamé a mi hermana Carmen Rossi y le dije, Carmen, mi casa se está inundando, le tomé fotos y se las mandé y ella me dijo, quédate quieta, estamos orando. Y yo le dije, ok. Yo empecé a sacar el agua, el agua no dejaba de salir. En eso llegué y me quedé quieta mirando hacia la escalera porque algo me dice desde muy suavecito en mi oído, cálmate, cálmate. Me dijo 2 veces, 3 veces me dijo, cálmate. Yo me calmé y en la tercera vez me dijo, alábame, alábame. Cuando él me dijo así, alábame, yo empecé a cantar un corito y era gracias Señor. El corito era gracias Señor, gracias Señor. Y eso lo canté con mis manos arriba y empecé a cantarlo y después que terminé de cantarlo había una calma muy, muy grande en mí. Y cuando yo miro las escaleras no había agua, el agua había cesado, ya no estaba cayendo agua por las paredes, ya no había nada de agua. Y eso fue algo muy tremendo porque yo empecé, gracias Señor por la fuerza que me da. Y eso saqué el agua de inmediatamente, eso fue muy rápido que yo saqué el agua. Y yo le dije, eso era para que yo lavara mi casa, esta agua limpia que me diste fue para yo lavar mi casa, para lavarla y dejarla limpia. Le dije, porque era pura agua limpia lo que entró para mi casa, no entró agua sucia, sino agua limpia. Y eso fue muy grande para mí, eso fue una experiencia que yo tuve. Después de 3 días de haber pasado todo eso, salgo a la calle y veo todo lo que pasó, todos cayeron carros adentro de la quebrada, hubo todas esas cosas y yo dije, Señor, de lo que usted me salvó a mí. Y cuando yo veo, después de 3 días, voy por esa misma calle y yo vi todo lo que la gente como gritaba y me gritaba era a mí, señora, cuidado, no pase por ahí. Y eso era lo que decían a los 3 días. Y después de eso, yo dije, Señor, usted me cegó. Usted me puso como los caminantes de Maús, me puso ciega para que yo no viera nada de lo que estaba pasando en la calle. Y mire, este fue tremendo para mí y la gloria es para mi Señor. Cada día le estoy agradecida por todo lo que ha hecho en mí y todo lo que cada día hace en mí, porque es Él el que está en mí, Él es el que está, Él es el que trabaja en mí, Él es el que me pone mi caminar.
mi cuidado, todo, mi hablar, todo me lo pone Él. Y la gloria es para Él, la gloria, la honra es para mi Señor. Y este testimonio esto lo estoy dando para que crean y vean que si hay un Dios que solamente que le clamemos, Él está ahí presente para ayudarnos. Y eso pasó conmigo. Y yo le estoy muy agradecida. Le doy gracias a mi Señor y para Él es la gloria y la honra. Amén. Dios me les bendiga. Amén, amén. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Velad y orad, parte 6. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por la nueva oportunidad que Él nos concede, que nos permite al estar aquí delante de ustedes en este púlpito, en donde sale la palabra de juicio, en donde sale la palabra de liberación, en donde sale la palabra de edificación y de corrección. Y todos nosotros, cada día en nuestro peregrinar aquí en la tierra, necesitamos esa palabra. Debemos desear esa palabra, ese consejo del Espíritu Santo, porque somos delante del Señor como esos hijos que están siendo formados, que están siendo criados, que están siendo educados para asumir las responsabilidades de Dios, porque cuando un hijo nace, conforme a la ley de adopción, por eso el hijo les es entregado a un tutor, porque hay una responsabilidad que él tiene que asumir. Los antiguos estaban claros. Cuando un niño nace, un niño en general, cada uno ocupa un lugar. Tal vez hay cosas que hoy en día uno menciona, uno dice, no suenan populares, pero es la verdad y hay que decirla. Cada hombre y cada mujer tienen un lugar. Y cuando me refiero a un lugar, usted pudiera pensar, bueno, hay unos que son doctores, otros que son médicos, bueno, lo mismo. Otros que son ingenieros, otros que son militares, diferentes ramas de educación. Pero hay un lugar que un hombre debe ocupar y una mujer debe ocupar delante del Señor para que lo que ellos hagan sea perfecto delante del Señor. Tiene que ver con, primero, con su posición en Cristo. Un hombre y una mujer tienen que estar en Cristo. Tienen que estar reconciliados con Dios. El hombre no nació para reflejar su propia imagen o su propio pensamiento o el pensamiento de alguien más, no. Está llamado a reflejar el pensamiento y la visión de Dios. Está llamado a reflejar el carácter de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso, cuando usted nace, usted tiene que ocupar un lugar. Y cuando usted toma decisión por Cristo, entonces Dios lo toma a usted, hermano y hermana, y lo va criando, lo va formando, lo va educando. Le da el Espíritu Santo, que es el tutor, y el Espíritu Santo empieza a moldear su carácter, a limpiar su manera de pensar, porque Él quiere que usted ocupe un lugar. En las cosas naturales, Israel hacía eso. Cuando un hijo llegaba a una cierta edad, el tutor, el padre tomaba al hijo y se lo entregaba a un tutor para que ese tutor lo instruyera. En el caso de las niñas, la tutora era su mamá. Ella era la que se encargaba de instruir a esa niña porque en el perfecto orden, escuchen bien, en el perfecto orden de una sociedad, no importa el país, no importa la cultura, la mujer tiene que estar ocupando un lugar y el hombre su lugar. La mujer
yo sé que muchas van a pegar el grito en el cielo. El lugar de una dama es su casa y el lugar de un hombre es proveer y asumir la responsabilidad de mantener a su familia. Esas son básicamente en cuanto a la sociedad y en cuanto a la parte de la familia que cada uno tiene que asumir. ¿Por qué? Porque esos niños necesitan a su mamá y necesitan a su papá y ellos tienen que ocupar su lugar para la formación, no solamente que les suplan comida o ropa, sino la formación moral y la formación en cuanto a la educación que ellos van a recibir. Lo que un niño es, una niña es lo que no recibió de sus padres, la educación que debieron haber recibido, la instrucción. Por eso es que es tan importante que cada uno ocupe su lugar. Ninguna niñera va a ocupar el lugar de una madre. Y una madre que no tiene a un esposo a su lado, por mucho que se esfuerce, el esposo es necesario en ese hogar para instruir a los niños, para establecer el orden, el carácter en el hogar. Por eso, cuando en la sociedad cada uno ocupa su lugar, entonces la sociedad, que es un tipo del cuerpo de Cristo, del reino de los cielos, cada uno ocupa su lugar y funciona. Cuando se rompe eso, se rompe el ciclo que produce ciudadanos correctos y ciudadanos productivos para la sociedad, hablando en lo natural. Y cuando un hombre o mujer van a una iglesia, pero esa iglesia no lleva a sus hijos, a sus creyentes a nacer de nuevo, entonces ella está excluyendo al Padre, a Cristo de la educación. ¿Y qué forma? Hijos rebeldes, hijos que no se sujetan a Dios, hijos que aman más a su iglesia denominacional que a nuestro Señor Jesucristo. No sienten la necesidad de comprometerse en obediencia a Cristo, pero sí se comprometen en obediencia a su denominación. Fíjense los tipos. Lo natural tipifica lo espiritual. Una cosa lleva a la otra si usted no vigila. Ocupa ese lugar. Fíjense, porque esas influencias, en la medida en que el hombre le dé lugar, porque eso no se aplica automáticamente a una persona, en la medida en que un hombre le da lugar a esos espíritus, porque puede ser que esté en una iglesia que ha rechazado a Cristo, pero él tenga su hogar y en donde cada uno ocupa su lugar. Es en la medida en que el hombre le permite al diablo tergiversar y cambiar el orden de cómo es que tienen que hacerse las cosas. Por eso, cuando Dios llama al hombre, Dios se encarga de la crianza de ese hombre y él espera la colaboración de su esposa, o sea, la iglesia. Por eso, en la iglesia están los ministerios. Dios trabaja en conjunto con los ministerios, habla a través de los ministerios, habla a través de los dones espirituales. Dios está allí para instruir a ese individuo, porque Dios trabaja es con individuos, porque tal vez el que está a su lado no le interesa ser adoptado, no le interesa unirse a Cristo, porque adopción es unión, es identificarse con la visión de su Padre. Y tal vez el que está al lado, tal vez se identifica es con las cosas del mundo, se identifica es con las cosas materiales o se identifica es con su iglesia. Lo que diga su iglesia, yo me quedo con eso y no me importa lo que Cristo haya revelado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero si lo dice la iglesia o si lo dice este tal gran hombre, yo le creo. Pero usted está seguro que eso es conforme a la revelación de Cristo, nuestro Padre Celestial, el que está criando a sus hijos. O usted no quiere nada con su padre, sino que usted quiere ser criado por su mamá. Hermano, tomen esas palabras y pésenlas en lo espiritual y usted verá
que esa es la condición en la cual se encuentra el mundo, no solamente natural, sino el mundo espiritual principalmente, en donde ya no quieren que Cristo los sea el tutor, ya no quieren el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el tutor, entiendan eso. El Espíritu Santo en el corazón del hombre es el que va a guiar al hombre. El Espíritu Santo, él guía al hombre, él le muestra el camino al hombre que él debe de seguir para enfrentar las tentaciones, para discernir las trampas del diablo, para que no sea engañado por el mundo. Dios lo va a instruir para que sea un hombre y una mujer conforme al carácter de Jesucristo. Eso es algo que usted debe de entender, porque usted no va a llegar a perfección sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo va a guiar a la verdad. ¿Cómo sabe usted? Le decía yo a un hermano hoy. ¿Cómo sabe usted cuando alguien le habla? ¿Cómo sabe que lo que ese hombre está diciendo es verdad o no? Mediten en eso. Yo le dije a ese hermano, cuando usted oye a alguien, ¿cómo sabe usted que lo que ese hermano está diciendo es conforme a la palabra o no? ¿Quién le confirma a usted que lo que usted está oyendo, no solamente en cualquier ámbito, eso se aplica a cualquier ámbito? Usted puede escuchar un mensaje de un hermano del mensaje o de un hermano de una denominación. Pero yo no puedo partir, si yo estoy escuchando a un hermano denominacional, yo no puedo partir que todo lo que él diga es mentira. No tiene discernimiento. Pero ¿cómo identifica usted, perdón, que lo que ese hermano está diciendo, qué parte es verdad y qué parte es mentira? ¿Qué parte no es conforme a la revelación y qué parte es conforme a la revelación? Cuando usted ve algo manifestarse o hablando, ¿cómo sabe usted que es Dios y cómo sabe usted que no es Dios? Solo hay una respuesta: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el discernimiento espiritual, porque ¿cómo se mueve eso o cómo es la mecánica de eso? El Espíritu Santo nos lleva a la palabra. La manifestación tiene que tener una base en la Biblia. Tiene que tener una base que sea bíblica, una expresión o una manifestación que sea bíblica. Algo que Dios, al plasmar sus pensamientos, diga, yo hago eso. Yo hago eso. Cuando vemos ministerios como el del hermano Branham, ¿cómo logró Dios esa unidad tan profunda con el hermano Branham? Pero eso no fue una unidad que él nació obedeciendo. Eso fue un trabajo duro que Dios hizo con el hermano Branham. Por muchas oportunidades, Dios lo procesó de maneras duras al hermano Branham. Postrados en cama, quitándole a su esposa, quitándole a su hija. No fue fácil. Fue un camino en donde el Señor se encargó de guiar a ese hombre hasta que llegó un punto en que ya él había aprendido con el tutor. El Espíritu le mostraba las cosas que él hacía erradas. A veces meditando en su cama, el Espíritu le hablaba y le decía, hoy hiciste esto mal. Esto no debiste haberlo hecho. Esa no era mi voluntad. ¿Se dan cuenta? Y eso es algo que cada uno de nosotros estamos llamados a manifestar, estamos llamados a lograr. Y eso solo se logra con la unidad de el individuo con Dios. Porque si usted no logra esa unidad, usted no va a entender a Dios cuando Él habla. Usted no va a entender a Dios cuando Él se revela. Cuando usted está escuchando al predicador en la iglesia, usted tiene que ver a Dios. Y cuando yo hablo, no es una imposición. Usted tiene que discernir por el Espíritu, no por el Espíritu de una denominación, sino por el Espíritu Santo,
que lo que se está diciendo es la verdad. El Espíritu le tiene que confirmar eso a usted. Usted le tiene que pedir al Señor, Señor, confírmame si esa es tu voluntad. Es la única manera de que usted comience a conocer a Dios. Cuando alguien hace algo y eso genera confusión, yo lo que hago es preguntarle a esa persona, mira, estoy un poco confundido, discúlpame, pero cuando tú hiciste o dijiste esto, ¿a qué te referías? Para yo no pensar mal tuyo. Yo quiero saber por qué lo dijiste. No, yo lo dije fue por esto. Ah, disculpa. Si yo no lo conozco o yo no lo conozco en la profundidad como se supone que deberá de conocerlo, yo hago la pregunta. Y así, la próxima vez ya yo sé por qué él hace las cosas, porque normalmente las personas lo mueven motivos. Así es Dios. Cuando Dios revela algo, cuando Dios muestra algo, cuando Dios revela algo o hace algo en medio de la iglesia, hay un motivo. Y ese motivo debemos entenderlo, comprenderlo, pedirle al Señor, Señor, yo no entiendo, muéstrame, revélame, porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer nada errado. Yo no quiero enseñar nada errado. Yo no quiero omitir una verdad que el pueblo va a necesitar. Yo no quiero omitir una verdad para mi vida porque eso me puede hacer falta, Señor. Que yo esté haciendo algo o pensando algo o creyendo algo que va a limitar al Espíritu Santo en mi vida. Yo no quiero eso, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero estar unido a ti. Ahora, si usted piensa así, entonces usted va en camino a la unidad con Dios porque usted va a buscar a Dios en oración y usted va a ser cada día más sincero o sincera con el Señor. Por eso, Dios quiere que usted, quien me escuche en esta hora, reciba el Espíritu Santo para que ese tutor lo guíe a través del camino. Él le va a decir las cosas, le va a revelar las cosas y le va a decir qué está errado y qué no está errado. Fíjense, Él no lo va a obligar a que lo haga. Él le va a decir qué es lo que está errado y qué es lo que no está errado. Lo errado para que se aleje de eso y lo que es correcto para que lo reciba y lo ponga por obra, lo pongamos por obra. El concepto es muy sencillo, pero ¿hasta qué punto nosotros imponemos nuestra propia visión y nuestro propio carácter y nuestra propia manera de entender las cosas antes que a la voluntad del Señor? Esa respuesta solo la puede responder usted, hermano y hermana, porque usted pudiera decir que está en la palabra y que usted obedece toda la palabra y que usted está haciendo la voluntad del Señor, pero el Señor pudiera tener una opinión discordante con usted. El Señor pudiera decir, yo no estoy de acuerdo con lo que Él dice porque Él no me obedece en todo. Me obedece en algunas cosas, pero en otras no. En algunas dice amén y en otras no dice amén, no está de acuerdo, no las hace, no las enseña, no las practica. Hermano, ¿se dan cuenta? El cristianismo es una unión del hombre con Dios, no es una religión. Las denominaciones enseñan religión. Cristo lleva al hombre a la unión, a la comunión. Hay una diferencia entre religión, al llevar a un hombre a religión, a que Cristo lleve a un hombre a la comunión, a la unión con Dios. En eso consiste el cristianismo, en la unión del hombre con Dios, en cuerpo, alma y espíritu. ¿Se dan cuenta? Y todas las predicaciones, no solamente esta, sino de hombres llamados por Dios que se dejan usar por el Espíritu Santo, el objetivo es ese, porque Dios va a dar el consejo. Dios le va a hablar a usted directamente, pero Dios también va a hablar por medio de sus
instrumentos de sus ministerios, del ministerio de la responsabilidad que Dios le dio a la novia, a la iglesia, a la esposa, para que ministre ese instrumento y transmita al pueblo la voluntad de Dios, la revelación de Dios, la enseñanza de Dios, la verdad de Dios, para que usted, quien me escucha en esta hora, usted lo tome, lo reciba y se haga uno con ello. Por eso el ministerio quíntuple tiene un gran compromiso con Dios, ser un canal para el Espíritu Santo. No puede ser el hombre, no puede ser sus pensamientos, no pueden ser sus ideas, no puede ser lo que le enseñan en una denominación que sea contraria a la palabra. No, eso no va a traer al pueblo a la unión con Cristo. Antes lo va a llevar a una religión. Porque cuando venga el Señor a manifestar su palabra, el hombre no lo va a recibir porque él tiene su manual, su libro de instrucciones que le dicen que eso no le enseña a mi iglesia y por eso yo no lo recibo. Y están rechazando a Dios y su revelación. ¿Se dan cuenta? Usted pudiera decir en esta hora, hermano, yo no puedo ser engañado. Yo no puedo ser confundido porque yo tengo el mensaje de la hora. Pues déjeme decirle que existen más de 2000 denominaciones que han sido engañadas por el diablo con este mismo libro, con las Sagradas Escrituras. La fuente de la revelación de Dios y en donde está basado el mensaje de la hora. El mensaje de la hora es la revelación de esta palabra. Y con esta palabra, más de 2000 denominaciones en todo el mundo han sido engañadas y se han transformado, basados en esta misma Biblia, que la tienen todos, basados en esta misma Biblia, han sido convertidas en religión. Llevan a su gente a la religión, porque no las llevan a la comunión y al cambio de vida, no las llevan al nuevo nacimiento, no las llevan a la unión con Dios. Ahora, si eso pasa, si eso pasa con la Biblia, la misma táctica que usa el diablo en contra del pueblo del Señor, lo puede usar contra usted que me escucha en esta hora, que tiene el mensaje de la hora. Yo puedo tomar un folleto y usted verá que van a haber diferentes interpretaciones de esas mismas palabras que el profeta está diciendo en ese folleto. Y allí no vale que si lo tradujo tal ministerio, que si lo tradujo tal ministerio, o que yo lo escuché directamente del inglés. No, ahí no vale eso. Muchos directamente, escuchando la voz literal del hermano Branham, hoy en día están orando en el nombre del hermano Branham. Y creyendo cosas del hermano Branham que no son conforme a la palabra. Ahora, ¿cómo puede ser alguien engañado teniendo el mensaje de la hora? De la misma manera que el diablo engañó a las denominaciones con la Biblia. Tanto la Biblia como el mensaje tienen que ser revelados por el Espíritu Santo a su vida. Es el tutor. Recuerden, usted mismo no es el tutor, ni la iglesia es el tutor. Es el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Espíritu Santo habla, usted que ha sido instruido a su vez por el Espíritu Santo, usted dice, eso es amén, eso es verdad. ¿Se dan cuenta la unión? Así es como funciona, hermano. La revelación de este mensaje, que es la verdad de la palabra, la manera en que usted lo reciba no es porque yo le creo al hermano Branham. Eso no es revelación. Yo creo lo que dice ese gran hombre santo. Eso puede sonar muy bien, pero esa no es la base de la revelación. Porque la base de la revelación es que el mismo Espíritu Santo, quien le reveló la palabra al hermano Branham,
es el mismo Espíritu Santo que le tiene que revelar a usted lo que el Espíritu habló a través del hermano Branham. Porque no es el hermano Branham, es el Espíritu Santo quien habló a través del hermano Branham. No fue Pablo el que habló, fue el Espíritu Santo el que habló por boca de Pablo. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Jeremías, no fue Isaías, no fue Moisés los que hablaron, los que inspiraron en la Biblia. No fue Ezequiel, no fue Malaquías. Fue el Espíritu Santo en ellos quienes hablaron, quienes predicaron, quienes profetizaron, quienes fueron inspirados para escribir lo que ahora nosotros leemos. No fue producto de las escuelas teológicas que había en Israel. En Israel hay hombres profundamente estudiosos del Antiguo Testamento. Pero de nada sirve que ellos sean profundamente estudiosos del Antiguo Testamento. De nada le va a servir si no tienen revelación. Esa misma táctica la usó el diablo en los días del Señor Jesús. Porque si había alguien verdaderamente estudioso de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, eran aquellos judíos de los días del Señor Jesús. Habían hombres muy profundamente, rabinos, maestros profundamente preparados en las Sagradas Escrituras, pero no tenían revelación. O tenían revelaciones parciales, porque hay algo que Dios va dando la revelación en la medida en que el hombre la va recibiendo. Dios le puede dar una revelación a usted y usted la recibe. Y después viene el Señor con otra revelación y usted no la recibe. Hay comida que usted se come y otras que no. Así pasa con muchos hombres que predican. Hay algunos que tienen revelación, yo los oigo y es correcto. Pero a 5 minutos después dicen otra cosa que contraria a la palabra y yo digo, no Señor, eso no es conforme a la palabra. Pero hacía 5 minutos acababa de decir algo que era conforme a la palabra, pero después ya no habló conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque salió lo que él cree de esa escritura o de esa cita del profeta. Y Dios no revela mentira. Por eso, ¿cómo nos llama el Señor? A que seamos purificados en cuerpo, alma y espíritu. Para que nuestro pensamiento, nuestra mente sea limpiada por el Espíritu Santo. Y la revelación, porque es un cambio, ¿sabe usted eso? La revelación es una sustitución. Sale nuestra idea y viene la idea del Señor. Pero la idea del Señor no puede tomar lugar en el corazón de un hombre o de una mujer hasta que la antigua idea no salga. Hasta que la persona, el hombre y la mujer, estén dispuestos a aceptar y recibir la verdad de Dios y guardarla en el corazón. Ahí va a venir la revelación y va a empezar a profundizar en esa revelación. Hay verdades que nosotros vamos a ir recibiendo en la medida en que empecemos a crecer espiritualmente. Comienza el Señor a revelarnos algo. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, yo lo recibo. Hay algunos que no lo reciben y dicen, yo me quedo con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cerraron la puerta de la revelación con relación a eso. No lo creen. Se quedan con la interpretación del Concilio de Nicea. ¿Se dan cuenta? Pero no aceptan la revelación del Espíritu. Por eso, cuando ellos se paran detrás de un púlpito, van a decir que Jesucristo es el Señor. Y yo digo amén. Y al rato van a decir, pero el bautismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí yo no voy a decir amén. ¿Por qué? Porque eso es producto de su enseñanza falsa que recibió de su denominación. ¿Se dan cuenta? Por eso
cuando el Señor nos llama a cada uno de nosotros, nos llama para una unidad con Dios. Pero la unidad comienza en que actuemos en base al Espíritu, pensemos lo mismo en una unidad para lograr la unidad de la fe. A eso se refiere. Para que logremos la unidad de la fe. A eso se refiere, a la unidad de la revelación. A que usted recibe la misma revelación que yo y nosotros pensamos como Cristo. Hermano, fíjense, aquí hay algunas escrituras para dar fundamento a lo que el Señor nos está dando en esta hora. Una de ellas es Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23. Pero antes, con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Fíjese la importancia. Ahora, ¿por qué se está diciendo todo esto? Porque si usted está orando y está velando, usted tiene que discernir estas cosas. Porque si usted no discierne, el enemigo pudiera engañarlo con una idea, pudiera engañarlo con una falsa visión, una doctrina errada, que lo hará comportarse de una manera equivocada. El enemigo pudiera llevarlo, en vez de a un nacimiento, a una comunión, a una unión con Cristo, llevarlo a una religión. Y eso atrasa el plan de Dios. ¿Recuerdan lo que el Espíritu habló acerca de las 10 vírgenes? Las 5 prudentes, las 5 fatuas, no habían nacido de nuevo, porque el tipo apunta a eso, pero tenían la lámpara encendida, tenían parte de la revelación, pero no tenían aceite para mantener el fuego encendido. Sus lámparas se encendieron porque estaban en la atmósfera de la iglesia, en donde hay, en algún mayor o menor grado, revelación. Y en esa comunión, porque recuerden, la Escritura dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, Él está allí. El Señor es paciente y el Señor quiere hablar. El Señor quiere revelar, quiere libertar. Pero ¿hasta qué punto nosotros le abrimos la puerta al Espíritu Santo y lo dejamos que obre, lo dejamos que revele, lo dejamos que nos enseñe? Esa es la gran tragedia del tiempo en que estamos viviendo. Que Cristo está y quiere mostrarse, quiere revelarse, quiere hablar, quiere tener compañerismo, quiere educarnos, quiere formarnos. Pero hay iglesias que como estructura doctrinal le cierran la puerta al Espíritu Santo. O apenas da algunas cositas. No da toda la educación, no da toda la palabra, porque como dice la misma Escritura, de toda palabra vivirá de la boca de Dios. No con pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, toda palabra que sale de la boca de Dios. Si recuerdan, conforme a la revelación, Dios nos está dando el libro de la redención, el libro que estaba sellado con 7 sellos, nos las está dando para que nos las comamos. Hermano, no se le olvide eso. Y Él nos está dando esa revelación para que nos las comamos, para que nos comamos la palabra, la revelación.
para que sea dulce en nuestra boca, pero amarga cuando toca obedecer, cuando toca sujetarse, cuando toca renunciar a nuestras ideas y a nuestros pensamientos. Por eso, esa es la gran tragedia que está sucediendo hoy, y usted quien me escucha en esta hora, tiene que tomar una decisión. Si va a dejar que el Espíritu Santo sea su tutor cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, o va a ir tras sus propios pensamientos, y esos propios pensamientos lo van a llevar a un callejón sin salida. Medítelo mientras el Espíritu sigue ministrando en esta hora. Primera de Tesalonicenses, yo dije, ¿verdad? Yo dije el versículo 23, bueno, vamos a leerlo desde 18. Versículo 18, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leerlo el 17, ¿por qué no? Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que conforme a la revelación del Espíritu Santo. Apartaos de toda especie de maldad, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Que Él nos siga enseñando en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Cuán necesario es el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Señor, a veces nuestro ser, nuestra carne, quiere sublevarse en contra de la voluntad del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que siempre podamos ser instruidos por tu Espíritu, y que no solamente tú nos instruyas, porque tú lo haces, tú eres fiel, fiel es el que os ha llamado, sino que nosotros seamos humildes y estemos listos para recibir la instrucción del Espíritu Santo, y estemos preparados para obedecer, y estemos preparados para rendir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras maneras de ver las cosas erradas. Y así, cuando todos lo hagamos, habrá una unidad de la fe, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de saber quién eres tú y lo que tú quieres y lo que tú haces. Esa unión, esa fusión entre Dios y el hombre, Señor. Quiero ser un instrumento para que el pueblo llegue a eso. Tú lo sabes, Señor. Que de mí no salga nada contrario a la palabra, y que todo pueda ser de ayuda y que llegue a lo más profundo de los corazones de los hombres, y que yo pueda reflejarte a ti, Señor, en la enseñanza, en mi vida, en mis palabras, en mis hechos. Perdona toda torpeza que yo haya podido haber hablado o dicho, y que en esta hora, Señor, tú nos hables a todos. Señor, la revelación llegue fresca a los corazones de los hombres. Esta palabra sea una Biblia nueva para cada uno de nosotros. Señor, danos de tu revelación y de tu bendición. Que tu Espíritu Santo confirme la palabra en cada uno de nosotros. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida que está llena de ideas y de pensamientos. Y que la frescura del Espíritu llegue a sus corazones y que puedan haber decisiones para tu gloria y honra.
Todo está en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esto está basado en el tema, se continúa, el Espíritu quiere que se continúe acerca de este enfoque con relación a el orar y velar cuando usted como creyente no vigila, porque el vigilar no solamente es de lo que uno ve, sino de lo que uno ve hacia adentro. No tanto de lo que uno oye y ve hacia afuera, sino de lo que también uno ve y también examinarse cuáles son mis pensamientos, mi manera de pensar, mis fundamentos como persona, ideas que yo he estado acumulando a través de los años, en mi época cuando yo no conocía al Señor o aún en las cosas del Señor, por no ser sincero con nuestro Señor Jesucristo y no buscar la revelación de Dios y decirle, Señor, revélame tu palabra, yo quiero hacer lo correcto, ayúdame a hacer lo correcto, ayúdame a andar en armonía con tu Espíritu Santo, ser un instrumento de paz, de amor, de revelación, en donde el Espíritu Santo pueda obrar. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante ese examen personal, el examen nuestro a la luz de la Escritura. Cada vez que nosotros vamos a un culto o escuchan un culto especial como los que se transmiten todos los días a las 6, eso es un juicio. ¿Sabía usted eso? Porque usted está escuchando y si el Espíritu le dice algo a usted que es contrario a de lo que usted está haciendo o de lo que usted cree o de lo que usted piensa, que es contrario a la palabra, esa es su oportunidad de arrepentirse y decirle, Señor, yo soy culpable de eso, ten misericordia de mí, perdóname. Y allí usted es juzgado y usted se arregla y pide perdón. Y Dios lo perdona y ya usted no va a ser juzgado en aquel día por eso. ¿Se dan cuenta? Por eso en la iglesia el juicio cuando sale de la casa del Señor se basa en eso, en la actitud que usted asume cuando escucha la palabra. Yo escucho la palabra y el Espíritu me dice, el Espíritu, si usted no tiene el Espíritu Santo, el Señor en esa atmósfera le va a decir, eso es contigo, Dios te está hablando, yo te estoy hablando, hijo mío, hija mía. Pero Dios espera nuestra decisión, que nosotros digamos, sí, Señor, eso es conmigo, perdóname. Y tomamos decisiones por Dios allí. Y ese pecado es juzgado. Hermano, ¿se dan cuenta la gran bendición? Como dice la Escritura, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, qué bendición cuando nosotros vamos a una iglesia en donde el Espíritu Santo habla. Y qué triste es que usted, teniendo la oportunidad de ir a una iglesia, la menosprecie, la desprecie. Y más triste todavía que al estar allí, Dios le habla y usted no toma decisiones por Cristo. Y usted no profundiza en el conocimiento del Hijo de Dios. No busca la unidad de la fe. O sea, que el Espíritu Santo le revela a usted, a mí y a todos lo mismo. Y nosotros conocemos y entendemos que es Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando uno lee en la Escritura, en la iglesia primitiva, habían cosas que ellos no entendían. Como cuando Cornelio, ese centurión romano, recibió el Espíritu Santo. Ellos no entendían qué estaba pasando. Y habían debates. Yo me imagino que algunos empezaron a dar sus puntos de vista. Pero como es una reunión espiritual, o sea, en donde el Espíritu es el que habla y el que enseña y el que corrige, el Espíritu habló y dijo, las Escrituras concuerdan, dijo uno, Santiago. Y empezó a probar por las Escrituras que Dios para el Evangelio también era para los gentiles. Y allí la revelación, todos la recibieron y dijeron, amén. No dijeron, no agarraron una silla, me voy de esta iglesia. No me van a volver a ver más nunca, no piso nunca más un pie en esta iglesia. No.
El principio era la unidad, el Espíritu guiando, instruyendo, formando. ¿Se dan cuenta? Y cuando el Espíritu habló, todos, al ser hombres y mujeres que oraban y velaban, vigilaban cuando el Espíritu hablaba. Y el Espíritu le decía, eso soy yo. Y también a todos, como había una unidad de la fe, decían, eso es Dios. Cuando la Escritura habla de la unidad de la fe, es porque ellos experimentaron eso. Qué hermoso es cuando hay una armonía, cuando todos le abren la puerta al Espíritu Santo para que nos instruya y nos guíe. Y empiece Dios a hacer una limpieza, porque si en la iglesia primitiva había alguien que tenía alguna duda con relación a los gentiles, que a lo mejor los odiaban, y más si era un romano, y más si era un militar romano, a lo mejor entre la iglesia primitiva habrán dicho, Señor, perdóname, porque yo no quería ver a ningún romano, pero ni en pintura. Pero ahora sé que tú los amas a ellos. Señor, perdóname, ayúdame, dame un corazón de amor para predicarle. Cuando yo veo a un romano, a un centurión, a un pecador, hablarle del amor de Cristo. A lo mejor ahí está tu simiente, yo no lo había visto, Señor, perdóname. ¿Se dan cuenta? Cuando el Espíritu habla, Él juzga, separa lo errado de lo correcto. Y ellos corrigieron lo incorrecto y se quedaron con lo correcto. Hermano, eso es lo que la iglesia de Cristo debe lograr. Esa unidad, dejar que el Espíritu nos enseñe. Y cuando el Espíritu nos enseñe, va a ser muy difícil que el diablo logre engañar a un individuo. Escuche, va a ser muy difícil porque el Espíritu Santo, para no decir imposible, en eso se basa el hermano Branham para decir que la novia no va a ser engañada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si tiene comunión con Cristo, si está unida en oración y vigilando cuando Dios habla, no va a ser engañada. Pero si no ora y no vela, las posibilidades de que lo engañen van a ser muy altas. Pero ¿qué pasa? Dios está lidiando en medio de su pueblo, porque el Señor no ha dejado de hablar, no ha dejado de revelar y de insistir, porque estamos en un tiempo profético. Estamos en un tiempo en que las profecías se están cumpliendo delante de nosotros y Dios quiere que tomemos decisiones. Dios quiere que nos alineemos al plan de Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que hagamos lo correcto. Que cuando Él hable, todos digamos amén. Tiene que cumplirse esa escritura. Escuchen bien esto. No se trata de que aquí en la tierra el esposo y la esposa digan dos cosas distintas y esperar allá al cielo para decir los dos amén. No, señor. No, señor. Usted está equivocado. Si usted aquí en la tierra no dice igual que Cristo, amén a la revelación, ¿cómo pretende usted decir que está unida a Cristo y decir allá amén? No vaya a ser como esa parejita que menciona el hermano Branham en el mensaje escogiendo una novia, que él había casado dos parejitas y cuando una que tenía dinero y otra que no. Y cuando fue a la parejita que tenía dinero, era una enorme mansión y él llegó, iba a tocar la puerta y los escuchó peleando. Pero cuando abrieron la puerta y vieron que era el hermano Branham, enseguida se abrazaron. Hermano Branham. Y ya el hermano Branham había escuchado que ellos estaban peleando. O sea, que cuando los vio abrazaditos, después que vieron que era él, no, ya él sabía que no era cierto. No había unidad entre ellos. En cambio, con la parejita pobre,
los escuchó en una unidad, hablando, conversando, en comunión. Ahora, Dios no está viendo. Dios está viendo si usted le está discutiendo a nuestro Señor Jesucristo. Si usted dice, yo no creo esa palabra. Yo estoy acostumbrado a hacer las cosas así, así y así. Así me crió mi mamá, así me crió mi papá. Yo soy así y Dios me ama así. O sea que no vas a decir amén a lo que Cristo dice. Bueno, Cristo me ama así. Si me ama a mí así como soy. No está diciendo amén, no hay unidad. Pero pretendemos que en el cielo los dos digamos amén. No, Dios va a decir, ahorita quieres decir amén, ya no decías amén a lo que yo decía. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber una unidad aquí. Tiene que haber una limpieza en nuestra mente, en nuestro corazón, para que el diablo no nos engañe. Estamos en una batalla espiritual. Entiendan eso. Y por eso cuando uno lee escrituras, como el Espíritu nos advierte, como Primera de Tesalonicenses, nos manda a orar sin desmayar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en comunión con Cristo. Porque van a haber muchas cosas que vamos a ver, muchas cosas que vamos a oír, algunas muy parecidas a la verdad, muy parecidas, pero que no es Dios. ¿Se dan cuenta? Dichas a lo mejor, como dice el mensaje que predicó el Espíritu Santo a través del hermano Branham, ungido de los últimos días, con la unción del Espíritu, pero la enseñanza falsa. ¿Y cómo lo identificamos? Por la revelación del tutor, el Espíritu Santo, que está en nuestros corazones, nos va a decir, eso no es conforme a la palabra, o esto sí es conforme a la palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por eso el Espíritu Santo dice, orad sin cesar. No debemos dejar de orar. Debemos estar en esa comunión. Porque en donde quiera que vayamos, vamos a ver cosas y a oír cosas. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que de nuestros labios no salgan quejas, que creamos la atmósfera correcta. A eso se refiere esa escritura. Debemos crear la atmósfera correcta. Porque el mundo está creando una atmósfera de incredulidad. El mundo se queja y si usted no vigila, usted comienza a quejarse junto al mundo. Por eso, dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Tú me vas a ayudar, me vas a guiar, me vas a dar la victoria, Señor. Yo no estoy solo. Y usted, hermana, diga, yo no estoy sola. El Señor Jesucristo está en mi vida, en mi hogar, y Él siempre me dará la victoria. Dele gracias al Señor. No vaya a abrir su boca para hablar cosas incrédulas. No vaya a abrir su boca para decir cosas contrarias a la palabra. Dé gracias al Señor por todas las cosas, porque si es la voluntad, es porque Él está instruyéndonos, procesándonos para que salga la instrucción del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El Señor está allí y Él está como un tutor, como un maestro, enseñándonos cómo debe ser nuestra actitud ante las cosas, cómo debemos comportarnos en este mundo. Fíjense, porque si usted, quien me escucha en esta hora, no vigila, si usted no tiene comunión y no ora, puede venir el enemigo y hacerlo a usted que haga o diga algo contrario a la palabra o rechace una verdad o un consejo del Espíritu. ¿Y qué produce eso? No apaguéis el Espíritu. Por algo el apóstol lo está diciendo.
Si usted apaga el espíritu, significa que ya Dios no le va a hablar a usted. Que ya Dios no puede hablarle porque usted no escucha. Usted se niega a escuchar. Usted no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Usted quiere hacer sus propios pensamientos, ir tras sus propios caminos. Y si usted hace eso y usted aparta el amoroso consejo de nuestro Señor Jesucristo, usted va a apagar. Recuerden que es resistir, contristar y apagar en ese orden. Si usted resiste al Espíritu, dice, yo no creo eso, usted lo contrista, porque el Señor no se agrada de la incredulidad, que no le creamos. Y si Él ve que usted no le cree, Él guardará su paz. El Espíritu se apagará. Hermano, yo no quiero que el Espíritu se apague en mi vida. Y usted, hermano, hermana que me escucha en esta hora, hermano, no lo permita que el Espíritu Santo se apague, porque está contristado, porque no puede hablarle, porque usted está encerrado en su propia manera de pensar y no le da lugar al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No apaguemos el Espíritu, porque allí va a venir el diablo y nosotros, como Dios no nos habla, hermano, podríamos ser engañados. ¿Recuerdan a Saúl? Iba a la batalla y quería consultar a Jehová, pero por su desobediencia había contristado al Espíritu. No le hablaba ni por Efod, ni por Urín, ni por profeta. Nada. Estaba desesperado. Quería oír la voz de Dios. Había apagado. Ahora, ¿quién puede negar que Saúl, con todos sus errores, era un escogido? ¿Se dan cuenta? Saúl era un escogido, pero fue engañado por el diablo, porque no rindió todo en el altar, no dejó que el Espíritu lo moldeara. Ahora, no apaguemos el Espíritu. Hermano y hermana, cuidemos de contristar, y si hemos fallado en algo, rápidamente pidámosle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle perdón de corazón a nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo no quiero contristar al Espíritu. Yo quiero que tú y yo seamos en una unidad, que tú siempre me hables. Examínese, hermano y hermana, en esta hora. Examínese. ¿Acaso usted con su terquedad o su espíritu denominacional o su porfiadez no le quiere abrir las puertas de su corazón al Espíritu Santo para que Él lo guíe? Usted quiere caminar y hacer las cosas a su manera. ¿Quiere contristar al Espíritu? No, ¿verdad? Entonces, comencemos donde usted dejó al Señor. Pida perdón al Señor y comience otra vez a contestar a nuestro Señor Jesucristo. Que usted, con un corazón contrito y humillado, no despreciará al Señor. Cuando nos arrepintamos de corazón, cuando nos humillemos en su presencia en oración y le pidamos perdón al Señor y nos convirtamos de nuestros malos caminos, o sea, una decisión que deje al Espíritu que nos molde, porque la obra la hace el Espíritu Santo, eso no la va a hacer usted ni la hago yo. Entonces Él nos volverá a escuchar. ¿Se dan cuenta? Ya no estará apagado, sino que nos oirá y responderá, hermano, porque Él es rico en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. No menospreciéis las profecías. Recuerden lo que se ha dicho. Una vez más se recuerda.
Los profetas del Nuevo Testamento son los predicadores. Por eso, cuando un hombre llamado por Dios, recalco y subrayo eso, cuando un hombre llamado por Dios predica, no es él, es el Espíritu Santo quien predica. Y eso es profecía. ¿Se dan cuenta? Es profecía lo que sale de la boca de ese predicador. Por eso no menosprecie lo que escuche en el púlpito. No menosprecie lo que escuche la predicación de su pastor. No menosprecie lo que lee en la Biblia. No menosprecie lo que lee en los mensajes del profeta. No le dé un menor precio. La palabra menosprecio es que no le da la importancia que debería darle. A eso se refiere la palabra menosprecio, un menor precio. Le da más valor a las cosas materiales, le da más valor a la religión, le da más valor a su propia vida egoísta y desobediente que a lo que Cristo dice. ¿Se dan cuenta? Para que podamos crecer, el Espíritu habla, profetiza a través de los predicadores, a través de los dones. No menosprecie lo que el Espíritu habla a través de los dones. Eso es el Espíritu enseñándonos, el tutor. Examinadlo todo, retened lo bueno, precisamente por eso. Porque hay algunos que han rendido algunas cosas y otros no. Y puede ser que usted escuche algo conforme a la palabra, pero también puede escuchar algo que es contrario a la palabra. Todo lo que usted oye y todo lo que usted vea, llévelo a la revelación de la palabra. No a un libro de doctrinas o de ideas de hombre, sino examínelo a la luz. Pues cuando el profeta se refería a eso, tiene que entender lo que significa. Llevarlo a la palabra es llevarlo a la revelación de la palabra. Porque usted no interpreta la palabra. Es el Espíritu. Y si no cuadra con la revelación del Espíritu Santo que ha dado de la palabra, entonces simplemente retenga lo que es conforme a la palabra y lo que no es conforme a la palabra, déjela allí, quietecita. ¿Se dan cuenta? Y allí vamos a ir detectando, el Espíritu nos va enseñando lo que es conforme a la palabra y lo que no es conforme a la palabra. Y así usted no será engañado. ¿Se dan cuenta? No se vaya a tragar la verdad y la mentira. No. Tome la verdad y apártese, como dice aquí la Escritura, apartaos de toda especie de mal. ¿Se dan cuenta? Retenga lo bueno y apártese de lo malo. Eso lo va a lograr usted cuando usted esté en una unidad con Dios o cuando algo usted no lo entiende. Usted va a Cristo y el Señor le va a revelar. O también aquellos hombres fieles, los pastores que Dios ha llamado. Y usted recurra en confianza ahora al Señor. Señor, hablan por medio de mi pastor, que me dé el consejo de la palabra, porque ese es su ministerio. No menosprecie esos ministerios porque son para la perfección de la novia. No se quede con las dudas. Ore al Señor y hable con su pastor y que te le pida, Señor, háblame por medio de él, y el Señor lo hará por amor a usted, hermano. Por eso el Señor le dice, apártese de toda maldad y el Dios de paz os santifique en todo. O sea, lo limpie en cuerpo, alma y espíritu, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una esposa que diga amén aquí, va a decir amén allá. Pero una esposa, una novia, como usted lo quiera llamar, es lo mismo. Que no diga amén aquí a la revelación de Dios, no va a decir amén allá. No se engañe, no se engañe. No deje que el enemigo lo engañe en eso.
Si usted aquí no dice amén, o sea, no recibe la verdad de Dios, allá no puede decir que dijo amén aquí, porque el Señor sabe todas las cosas. Él conoce el corazón de los hombres y de las mujeres, para que sea guardado ese creyente de toda falsedad, para que el Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, a su cuerpo, la encuentre sin reprensión. No, ella me obedeció, ella fue una esposa fiel, ella fue una creyente fiel, tenía comunión conmigo. Yo no tengo nada que decir en contra de ella, hermano. Que no vaya a suceder como esa reina que no quiso salir a la voz del esposo de aquel rey. Y él dijo, yo tengo una reprensión contra ella. No me hizo caso. Hermano, que Dios no diga eso de nosotros, sino que diga, yo no tengo nada que reprender de ellos, porque ellos todos los días se examinaban, no dejaban que el enemigo los engañara. Ellos tenían comunión conmigo, oraban y velaban. ¿Se dan cuenta? Fueron limpiados en su mente de toda idea. Sus almas tenía libertad el Espíritu Santo y su cuerpo se vestían correctamente como unas damas y los caballeros como unos caballeros. No eran exhibicionistas, no exhibían su cuerpo para que un hombre las codiciara o un hombre que se vista como un afeminado del mundo. No, ellos se guardaban en cuerpo, alma y espíritu. ¿Se dan cuenta? Cuando dejamos que el Espíritu nos moldee, cuando dejamos que el Espíritu nos enseñe, entonces sabremos por qué es que hacemos las cosas. La hermana sabrá por qué usó una falda larga para guardarse del mundo y de las miradas de hombres que las codician. No se va a convertir en un instrumento de seducción y de perversión. Un hombre bien vestido refleja a Cristo, refleja el carácter de Cristo, no un afeminado del mundo, no como decía el profeta, un Ricky. Ese era el personaje de aquellos días, que era un hombre rebelde, no un rebelde. Ese espíritu riqueto, decía el profeta, de esos Elvis de aquella época, que se comportaban de una manera rebelde y en las mañanas hablaban de Cristo. No. Que el Señor encuentre en guardado cuerpo, alma y espíritu de nuestras vidas y diga, yo no tengo nada que reprocharles a ellos, porque ellos si llegaban a fallar, ellos pedían perdón y arreglaban. ¿Se dan cuenta? Una persona falla hoy y arregla. Dios dice, él nunca falló. Nunca falló. Así queda el testimonio de un creyente. ¿Por qué? Porque está peleando la buena batalla de la fe, está buscando la unidad con Cristo, la unidad de la fe. Hermano. Y Dios dice, el que te llamó y el que me llamó es fiel. Él perfeccionará la obra que comenzó en usted y que comenzó en mí. Si Él nos llamó y si usted es fiel con Él, porque Él es fiel. Ahora, si nosotros somos fieles, Dios no va a permitir que usted sea engañado. Dios no va a permitir que usted sea confundido. Dios no va a permitir que usted sea derrotado. Él es fiel. Él nos llamó. Él nos confirmó con su espíritu. Ahora seremos fieles nosotros. Hagámonos un examen.
seremos fieles nosotros. Obedeceremos con amor a nuestro Señor Jesucristo. Que usted pueda tomar el Espíritu, revelarle esta palabra y hacerse un examen profundo en su vida. Que el Señor nos ayude en esta hora. Voy a hacer una oración por todos nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, tú eres fiel. Cuando tú llamas, Señor, tú eres fiel y te mantienes fiel. Y hasta el último día eres fiel. Porque tu palabra se cumple. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Nosotros somos los que hemos sido infieles, inconstantes, porque no vigilamos, porque no oramos. Perdona nuestra inconstancia, Señor, nuestra flaqueza, nuestras debilidades. Perdónanos, Señor, que podamos ser cada día más sinceros y rendir esas debilidades en el altar para que tú puedas hacer un cambio. Quitas esa debilidad y pones tu fortaleza. Que nunca contristemos al Espíritu Santo. Que siempre podamos esforzarnos en crear la atmósfera, dando gracias en todo, para que tú te sientas agradado en esa atmósfera de fe. No queremos contristarte, no queremos decir algo que sea contrario a la palabra. Señor, perdona a tu pueblo en esta hora, Señor. Limpia, oh Dios, a tu pueblo. Perdona a tu pueblo. Que tu pueblo a partir de esta hora profundice en su experiencia para que te conozca más, para que te conozcamos más, para que hagamos siempre tu voluntad. Esta palabra, esta profecía que ha salido, será revelada en los corazones de hombres y mujeres y hará la obra. Tú te glorificarás, Señor. Bendice a tu pueblo en esta hora, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra profecía. Sí, el Espíritu profetizando, el Espíritu hablando. Y si usted crea la atmósfera, usted va a recibir la enseñanza que el Espíritu Santo les va a dar a usted. Siempre hay una palabra para usted. Esté creando la atmósfera todos los días a las 6 para que el Espíritu al hablar usted pueda captar a Dios hablándole y fundamentando nuestras vidas. Y de lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración, cuando se habla de en el conocimiento del Hijo de Dios, esa comunión es la que hace que identifiquemos a Dios en la escena. Dios nos llama a la oración por el Espíritu Santo, por el derramamiento del Espíritu para su pueblo, para que el pueblo pueda recibir esa liberación y pueda servir con fervor y pueda mantenerse en esa atmósfera de fe, reflejando aquí al Señor Jesucristo. No debemos bajar, sino que recuperar el tiempo, el paso que la novia ha perdido. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra predicada por nuestro pastor, la revelación del Espíritu por nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios. Y si usted, quien me escucha en esta hora, tiene revelación del Espíritu Santo, Dios le va a confirmar que es así, pero eso va a depender si en usted está el tutor, el Espíritu Santo, y si usted realmente quiere recibir la palabra de edificación que hará que usted crezca espiritualmente. Y si nos quiere visitar, Tabernáculo Ebenecer, calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. También por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, aquí debemos decirle sí al Señor. Cuando venga el Señor y nos guíe, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu y decirle:
sí, Señor. No pretenda que allá va a decir sí, si aquí no dice sí. Si aquí usted no se sujeta, allá usted no podrá engañar a Dios. Por eso que aquí, como dice la Escritura, seamos guardados enteros sin reprensión para la venida del Señor. Que el Señor diga, ella me obedecieron aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude en esta hora a todos y que podamos tomar decisiones profundas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.